Vamos a hablar de secuencia de actividades lúdicas, una, una sal para nosotros. Una secuencia de actividades lúdicas eh, es para nosotros la herramienta didáctica con la que enseñamos a jugar, y en este caso enseñamos a jugar de un modo lúdico, que es el que nos interesa a nosotros. Esta secuencia tiene para nosotros diferentes momentos y diferentes fases. Cada fase se relaciona con alguna curva de la emotividad del juego. Uno cuando arranca a jugar, realmente no arranca súper excitado, súper comprometido emocionalmente, sino que va metiéndose de a poco hasta que llega un apogeo y después va descendiendo esa curva. Esas fases se relacionan con un inicio que tiene una marca inicial, un comienzo, y un cierre que también tiene una marca final. Pero que entre medio no está tan claro cuál es el pasaje de una fase a otra. Bueno, y además de las fases, la sal tiene momentos. Cada momento se relaciona con una intencionalidad que tienen los jugadores y los coordinadores de juego, sobre todo, de hacer que en ese momento pase algo. Cada una de las fases, cada uno de los momentos se componen de actividades. Por eso es que se habla de una secuencia de actividades, porque hacemos muchas actividades a medida que vamos pasando por una secuencia de actividades. Tenemos, cuando hablamos de los momentos de una secuencia de actividades lúdicas, los dividimos para organizarlos de acuerdo a algunos nombres. Cada momento, habíamos dicho, tenía que ver con la necesidad que tenemos los jugadores y los coordinadores de juego de que en ese transcurso de tiempo pase algo, de que en ese momento pase algo. El momento del encuentro es el momento en el que celebramos estar juntos. Nos encontramos, nos registramos, armar actividades en las que nos registremos, nos reconozcamos, sepamos con quién están jugando, con quiénes vamos a jugar, es importante, porque sin ese registro no pasan dos cosas. Primero, no pasa la complicidad que después se va a generar, no pasa la empatía que después se va a generar en los otros momentos, y además ese registro contribuye a la sensación esta de seguridad que tenemos que tener para poder jugar. Para poder jugar de un modo lúdico tenemos que sentirnos seguros. Esa seguridad se da a través de compartir esta sensación de registro con el otro, o sea que somos pares que vamos a jugar juntos y no es alguien que va a jugar conmigo, que implica un riesgo. Además el coordinador de juego ayuda, contribuye con determinados elementos a dar seguridad. Por ejemplo, decir, bueno, cuidado, no vayan más allá de tal espacio porque hay un pozo, o en este espacio, en este momento, no vamos a burlarnos de nadie, o tranquilos que acá entendemos todo que estamos jugando. Una vez que hicimos alguna actividad que tiene que ver con el encuentro, pasamos y que registramos que eso se dio bien, pasamos al siguiente momento. Ese momento es el momento de la invitación. En la invitación, ahí es donde aparecen dos grandes elementos. Primero, esta invitación a hacer, a movernos, a comprometerse, a poner el cuerpo. Ya habíamos leído en algún momento que jugar implicaba jugarse, era poner el cuerpo a hacer. Por lo menos en este caso, los juegos que nos interesan a nosotros. Y entonces, invitar es invitar a hacer eso, a empezar a hacer, ¿sí? A empezar a poner el cuerpo de a poquito, desde lo más sencillo a lo más complejo, de lo menos expuesto a lo más expuesto, pero hay que empezar a moverse y a hacer. Esa es una pata de la invitación. Y la otra pata de la invitación es empezar a construir juntos un guión, una fantasía, un mundo imaginario. ¿Dónde nos vamos a meter? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a jugar a hacer? ¿Dónde vamos a estar? ¿En qué momento? ¿Qué hay que hacer en ese mundo ficticio? Hay que empezar a crear eso. Hay que invitar
de una manera atractiva, interesante, a meternos en un mundo que ya no es más el mundo real en el que estamos, es un mundo ficticio que es el mundo del juego. Después de algunas actividades de invitación, se suman otras actividades de preparatorias, que tienen que ver con esto. Cada juego que vamos a hacer, cada juego que hemos jugado, demanda a los jugadores, nos demanda a nosotros como jugadores, hacer algo, saber hacer algo. Nosotros decíamos que en algún momento que para jugar de un modo lúdico se juega con lo que se sabe y se domina, y por eso se transforma en un juego lúdico. No estamos en este caso compartiendo esta línea de que jugamos para aprender, sino que estamos concentrados en ver qué sabemos para poder jugar con eso. En este caso vamos a seguramente proponer juegos que les sean a los jugadores cómodos porque dominan lo que el juego demanda. Por ejemplo, si es un juego de correr y saltar, lanzar, esquivar, trepar, bueno, tenemos que estar más o menos seguros de que eso les sale a los jugadores. Entonces proponemos preparatorias, que son una serie de actividades para nosotros ir viendo en qué nivel, a qué nivel dominan los jugadores eso que estamos proponiendo. Si el juego es de trepar, bueno, vamos viendo cuánto pueden trepar, si pueden trepar con las manos, con los pies, si es de correr, si es de atrapar, si es de agarrar, si es de hacer fuerza, vemos cómo hacen fuerza, vemos cómo corren, vemos cómo atrapan, y vamos pensando estrategias para adecuar las reglas del juego principal a esas posibilidades de los jugadores. ¿Para qué? Para que el juego sea algo interesante porque es un desafío, pero a la vez posible porque estamos apuntándole a un nivel que a ellos les va a salir. Una vez que probamos, hicimos probaditas, hicimos probaditas que nos dieron información acerca de cómo manejan los jugadores lo que el juego les va a demandar. Aclaro algo ahí. A nosotros nos interesan las probaditas ligadas a lo motor, a los movimientos del cuerpo. Si hacemos un juego de matemática es lo mismo. Habrá que hacer probaditas para ver si los chicos manejan ese problema matemático que se pone en juego. O si es un juego de construcción, si los jugadores tienen esas habilidades suficientes para que eso se transforme en un juego. ¿Y en qué nivel las tienen? Bueno, una vez que superamos o damos por pasado ese momento de probaditas, vienen otras actividades, que es para empezar a darle complejidad al juego. Todos los juegos se pueden dividir en dos grandes grupos. Nosotros los dividimos en dos grandes grupos. Juegos que tienen que ver con reglas y juegos que tienen que ver con guiones. Los juegos que tienen que ver con reglas, bueno, hay un momento en que tenemos que empezar a introducir las reglas y construir esas reglas. Más allá de que, no sé, por ejemplo, si el juego es de lanzar y recibir, yo practique lanzar y recibir, hay infinidad de juegos de pasar y recibir, y cada uno tiene sus reglas específicas. Entonces, en las preliminares empezamos a introducir la complejidad de las reglas. Todavía no llegamos al juego principal, porque el juego principal tiene todas las reglas juntas, o por lo menos las grandes reglas juntas. Entonces, como arrancamos desde el inicio con un encuentro, una serie de actividades de encuentro, una serie de actividades de invitación, otras de preparatoria, y ya estábamos metidos en el mundo lúdico, sería ilógico pensar que cuando llegamos hasta ahí decimos, bueno chicos, ahora ya está, paren un poquito, siéntense que les explico las reglas. No tiene gracia. Entonces lo que pensamos y lo que hacen los jugadores en general es ir agregando reglas de a poco mientras siguen jugando. Ese momento es el momento de preliminares para nosotros. Ya manejamos las habilidades, ya entendemos que estamos jugando, ya tenemos armado el guión, ya estamos metidos en el modo lúdico porque generamos empatía, generamos complicidad, generamos un guión. Hay permiso y confianza. Bueno, ahora de a poquito agregamos reglas, hasta ir armando el juego propiamente dicho, el juego principal. Se da medio sin solución de continuidad con lo que venía pasando. Sin darnos cuenta llegamos hasta ahí y estamos jugando ese juego. Algo importante del juego principal es que
muchas veces el juego principal puede tener, primero, algunas variantes, que está bueno tenerlas a mano. Nosotros, por ahí los docentes, somos bastante propensos a tener variantes a mano por las dudas. Y segundo, que si estamos jugando y lo estamos pasando bien, no hace falta variarlo mucho. Yo siempre les digo lo mismo. Ustedes han jugado a la escondida alguna vez cuando eran chicos. Y el juego era siempre el mismo. Noches y noches y noches y días de jugar a la escondida porque estaba bueno jugarlo así. No había muchas variantes. Disfrutamos de jugarlo. Entonces, disfruten de jugar ese momento. El momento del juego principal es para disfrutar todos juntos. Armamos un clima hermoso, un juego bárbaro, una secuencia de actividades lúdicas placentera. Bueno, quedémonos ahí, demorémonos ahí, pasémosla bien con los chicos, que es lo que nos gusta. Una vez que por una cuestión de tiempo o de timing con los chicos, o sea, de tiempo por la institución, por la escuela, ¿no? O de darnos cuenta que por ahí los chicos están cansados, o nosotros estamos cansados, o, bueno, por lo que sea que vayamos leyéndolo, que el juego tiene que empezar a desarmarse, bueno, también es un proceso de desarmarlo, con una serie de actividades. Nosotros proponemos dos momentos para desarmarlo. Una es el desleimiento, que tiene que ver con que empezamos a desarmar de a poco esa ficción que habíamos armado en la invitación. Ese guión que construimos entre todos y que fue retroactivo para poder jugar, bueno, hay que empezar a desarmarlo. Hay que dejar en claro que este juego que construimos está cerrando. Nosotros creemos que es útil y es sano y es necesario darle un cierre a eso que iniciamos. Y después la despedida, que tiene que ver con que si compartimos entre personas un momento hermoso de juego y una experiencia rica de juego, esa actividad, bueno, hay que detenerse en ver cómo cerrarla del todo y generar esa despedida entre nosotros. A nosotros nos pasa mucho, o nos pasa en la educación física, que el cierre de la actividad es el timbre que suena y el desbande de chicos porque empezó el recreo. Bueno, la lógica sería, no, bueno, sentémonos, charlemos de lo que pasó, qué sentimos, cómo lo vivimos, qué nos gustaría hacer la próxima, qué otro juego podríamos hacer. Y así como arrancamos con una serie de actividades de encuentro, volvamos a conformar ese grupo de registro para generar la despedida. Y después ya sí, nos despedimos. Algo a tener en cuenta es que tanto en las fases como en los momentos no hay un corte, no hay un decir, listo, llegamos hasta acá y ahora a partir de ahora tal cosa. Es como que se da naturalmente y los jugadores no son conscientes, no se dan cuenta de esos pasajes de un momento a otro. Lo que sí es cierto que para el coordinador es necesario contar con la información de que lo que tenía que pasar en determinado momento pasó. Dijimos, si en el encuentro tiene que haber registro mutuo y sensación de seguridad, bueno, yo no puedo pasar a la invitación y de ahí a la preparatoria si yo no siento que los jugadores se sienten seguros y que se registraron. Porque es muy probable que si no hubo registro, la invitación fracase y el modo lúdico no se instale. Entonces, hay una categoría que Leo Díaz organizó, que se llama luz verde, que es que para poder pasar de un momento a otro, el semáforo tiene que ponerse en verde. Y ese semáforo lo ponemos en verde nosotros. Cuando vemos que lo que tenía que pasar en el momento que estamos organizando, pasó. Una vez que lo que tenía que pasar en el encuentro, vemos que pasó, podemos instalar el otro. Podemos ir hacia el otro. Una vez que lo que tiene que pasar en la invitación pasó, podemos avanzar hacia el otro. Si hay luz verde, vamos avanzando. Si en determinado momento hay luz roja, analizamos, por ejemplo, que en las probaditas de la preparatoria no está pasando lo que creíamos que iba a pasar, bueno, sigamos poniendo actividades, sigamos agregando actividades, no hay problema. La luz roja y la luz verde es una guía para nosotros. Si tenemos luz roja no podemos avanzar a los siguientes momentos, pero sí podemos detenernos y seguir haciendo placenteramente ese en el que estamos. Hasta que o se habilite la luz verde y sigamos, o instalemos desde acá directamente, decimos no se puede seguir, pasamos al desleimiento y desarmamos la secuencia.
Y en algún otro momento, algún otro día, probaremos de vuelta cómo llegar hasta el juego principal, si es que queremos seguir llegando. No hay problema con eso. Ahora, este es el orden en que vivimos una secuencia de actividades lúdicas. Pero cuando queremos planear una secuencia de actividades lúdicas no pensamos en este orden. Creemos nosotros que queda más cómodo otro orden. Ese otro orden es el siguiente. Primero me imagino cuál puede llegar a ser una actividad principal que me guste. Por ejemplo, me encantaría jugar con los chicos. Cuando yo era chico disfrutaba mucho jugar no sé, dígalo con mímica. O a una mancha. O a una escondida. Entonces primero pienso el juego principal que me interesa. Una vez que tengo ese juego principal, digo, bueno, ese juego principal, ¿qué demanda a los jugadores? ¿Qué demanda? ¿Qué tienen que saber hacer los jugadores para poder jugarlo? Cuando ya tengo los elementos principales que tienen que tener los jugadores, que tienen que saber hacer los jugadores para poder jugarlo, armo con ellos ciertas actividades preparatorias para poner a prueba a ver si a esos jugadores les va a salir esas actividades. Y después también armo una posible estructura de reglas, o sea, armo todo lo que sería el apogeo de la secuencia. En la cabeza, eso es sentarme, escribirlo, planear cómo sería ese posible apogeo que es el nudo central y además coincide con el pico de emoción de una secuencia de actividades lúdicas. Una vez que tengo eso, digo, bueno, y fíjense que esto también tiene que ver más con la idea de forma nuestra, ¿sí? La idea de forma de los juegos. Una vez que tengo esto, veo cómo voy a llegar a través a esto junto con el modo. Entonces empiezo a pensar una posible invitación, cuál puede llegar a ser el guión de ese juego, qué vamos a jugar a hacer, qué podemos hacer, dónde podemos estar, qué nos puede estar pasando, junto con esta invitación, o sea, cómo vamos a entrar a ese mundo de ficción. Pensamos cómo vamos a desarmar ese mundo de ficción. Y por último lo que hacemos es, prestar atención a aquella serie de actividades que generarían un encuentro con sus particularidades y una despedida con sus particularidades. 1, 2, 3 actividades de encuentro, 1, 2, 3 actividades de despedida. Y eso es lo que nosotros consideramos una secuencia de actividades lúdicas, una unión sin solución de continuidad de muchas actividades con distintas intenciones, dependiendo del momento en el que estamos transitando, y que terminan cerrando una experiencia de juego de un modo lúdico.